Bien, 3, 2, 1, empezamos. Bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar con este pequeño micro curso relacionado con la NIC SP12, inventarios. En realidad el tema es bastante sencillo una vez que ustedes le den lectura a los videos anteriores que hemos visto hasta el momento, relacionado principalmente con cómo analizar un hecho económico, eh, reconocerlo, medirlo, presentarlo y revelarlo. Si bien es cierto, son 4 variables que les he mencionado a lo largo de los distintos videos que he colgado en YouTube. Finalmente, estas 4 variables básicamente representan el constructo de toda nuestra contabilidad, ¿ya? Reconocimiento, medición, presentación y revelación. Esas 4 variables es el orden que tienen que seguir cada vez que ustedes quieren capturar un hecho económico y presentarlo y revelarlo en los estados financieros, y qué información finalmente va a ser útil para la toma de decisiones. ¿Ya? A ver, vamos a ver, creo que hay un audio que está por ahí. Vamos a silenciarlos. Perfecto. Entonces, en realidad, toda la tarea contable, todo el estudio, investigación que ustedes realizan en la contabilidad, se resume a eso, a esas 4 variables. ¿Ya? Pueden estudiar activos, pasivos, patrimonios, monografías, asientos contables, clasificadores de gastos, de ingresos, acciones de control interno, lo que fuera relacionado con contabilidad. Sé que hay distintas literaturas que complementan el cuerpo normativo contable, ¿ya? Pero ustedes tienen que basar el constructo de todo su intelecto contable en base a esas 4 variables que les acabo de mencionar, ¿ya? Una prueba de esto, miren, antes de empezar el tema de inventarios, una prueba de esto es lo siguiente, ¿ya? Bien, si yo voy acá al Google, así miren, vamos a ver, miren lo que voy a poner contable. En realidad no, la rutina diaria para estudiar la contabilidad, ¿no? Bien, entonces yo entro acá al plan de cuentas, ¿ya? Plan de cuentas. Y justo, miren, vamos a ver el plan de cuentas relacionado con el rubro de inventarios, ¿ya? Ya que vamos a estudiar la NIC CP2 inventarios, veamos qué sucede acá. Los inventarios en el plan contable peruano están en la cuenta contable 13, ¿no? Da lo mismo en qué cuenta contable esté en realidad. No me interesa saber tanto la cuenta contable, sino el hecho económico en sí que quiere capturar esta cuenta contable. ¿Ya? Entonces, veamos. Veamos qué es lo que sucede. Miren, ahora vamos a hacer un poco más rápido. Cuenta 13, ¿no? Inventarios, cuenta 13. Miren. O pueden elegir la cuenta contable que ustedes desean, ¿no? Da lo mismo, en realidad da lo mismo. Y vamos a ver lo siguiente. A ver. Ya está, ya estamos en la cuenta 13, ¿ya? Y cogemos cualquier 13 al azar. Cualquier cuenta 13 al azar. A ver. Ahí está, 1301. ¿Sí? Ahí está el plan de cuentas. Ahí está sus subdicionarias. Y veamos el contenido de su literatura. Ya veamos el contenido. ¿Qué dice acá en su contenido? ¿Qué dice acá? Reconocimiento y medición. ¿Qué más dice aparte de reconocimiento y medición? Presentación. ¿Ya? Y después de la presentación, sigue justamente el tema de revelación. ¿Ya? El tema de revelación en los estados financieros. Entonces, eso es lo que voy. Esas 4 variables que acabo de comentarles, reconocimiento, medición, presentación y revelación, es la estructura o la base o las columnas sobre la cual se construye toda nuestra literatura contable. O sea, ya no es necesario irse a buscar otro tipo de guía que nos sirva para poder entender las normas internacionales de contabilidad. Ustedes tienen que armar su propia literatura contable en base a esas 4 variables. Esas 4 variables les va a perseguir a lo largo de toda esta literatura contable. Entonces, mire, vayamos al tema por ejemplo, ¿no? Inventarios. Ahí está, inventarios. Miren, yo he cogido un manual de políticas, que lo encontré también en la web, manual de políticas contables, cogí el rubro de inventarios, igual tenía sus políticas de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Ustedes dirán, pero ¿por qué utilizo una política? Porque finalmente las políticas vienen a ser los criterios profesionales
que se utilizan al momento de registrar un hecho económico relacionado con cualquiera de los 5 elementos. En este caso, el elemento inventario. Claro que está dentro del rubro del que son activos. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren estudiar la NIGSP 12, inventarios, antes de estudiarla, en realidad tienen que preguntarse por qué quieren estudiarla. Si solamente van a estudiar porque tienen que llevar un curso de normas internacionales de contabilidad y leen y estudian, ¿no? Marco conceptual, NIC 1, NIC 2, NIC 3, NIC 4, difícilmente se van a poder conectar con la necesidad del por qué quieren estudiar las normas internacionales. En este caso, para mi caso, por ejemplo, yo registro muchas operaciones, muchos hechos económicos relacionados con la compra y el consumo de lo que son inventarios. Compro, por ejemplo, papelería, útiles de escritorio, qué sé yo, una serie de artículos que lo utilizo en el día a día en mi unidad ejecutora, en mi entidad pública. ¿Ya? Entonces realiza una serie de compras y consumos correspondientes. En realidad lo hace, quien realiza esas transacciones es el área de almacén. El área de almacén, perdón, recibe los bienes, ¿no? Lo registra con la guía de remisión del proveedor, registra a través de una nota de entrada, lo registra en su CARDEX y le da salida mediante una PECOSA, un pedido comprobante de salida, y entrega esos bienes a las distintas áreas usuarias para que lo vayan consumiendo en el día a día. Entradas y salidas de bienes de almacén. Entonces, son hechos económicos que evidentemente están siendo ejecutados principalmente por el área de almacén, cuya información finalmente lo informan al área de contabilidad. Para el área de contabilidad, más que ver movimientos físicos de entradas y salidas de bienes, de inventarios, para la contabilidad lo que representa son hechos económicos. Y estos hechos económicos tienen que ser primero reconocidos, después medidos, después presentados y finalmente revelados en los estados financieros. Entonces, si yo necesito saber qué literatura necesito para reconocer, medir, presentar y revelar, las herramientas de donde puedo extraer información justamente para dar cuerpo a estas 4 variables que tanto les comento, se encuentran en las normas internacionales de contabilidad, específicamente en la NIC SP12. Entonces, recién ahí me conecto con el propósito de por qué quiero estudiar la NIC SP12. No tanto porque quiero estudiar un curso de NICS, sino porque necesito el contenido de esas NICS para poder registrar mis hechos económicos siguiendo este orden que les acabo de mencionar. ¿Ya? Ese es el orden de ideas con las cuales ustedes tienen que construir toda su literatura contable. ¿Ya? Entonces, bajo ese orden de ideas, que también lo vemos en el curso que actualmente estamos llevando, el curso de contabilidad gubernamental bajo enfoque NICS, es que hace un par de días, construí una política contable donde establecía justamente este orden de ideas, estas 4 órdenes de ideas, relacionadas con el rubro de inventarios. Construí una política contable, en realidad nada fuera de lo común, relacionado justamente con el reconocimiento, medición, presentación y revelación del rubro de inventarios. Asigné políticas para reconocerlo, para medirlo, para presentarlo y revelarlo. ¿Ya? Entonces, escogí algunos párrafos de la NIC SP12 que indirectamente me obligó a leer literatura de la NIC SP12, pero no porque tenía que leerlo, sino porque lo necesitaba para poder construir mi política contable relacionada con inventario, ¿no? El objeto de establecer una política era justamente saber cuánto de dinero yo invierto en mis inventarios y de qué manera yo recupero esa inversión. Cuando yo adquiero inventarios, lo hago con la finalidad de recuperar esa inversión. Y esa inversión se recupera por 2 formas, ¿no? Ya sea por la venta o por el consumo. Tú compras inventarios, recuperas esa inversión vendiéndolo o consumiéndolo. En la gran mayoría de las entidades del sector público se recupera la inversión consumiendo esos bienes. Esos bienes normalmente son materiales consumibles y materiales de mantenimiento. Evidentemente hay una serie de bienes que componen el rubro de inventario, ¿no? Yo solamente estoy poniendo acá en rojo aquellos que utilizo en mi entidad, materiales consumibles y de mantenimiento, útiles de oficina, papelería, artículos eléctricos, qué sé yo, ¿no? Artículos corrientes que se utilizan en el día a día eh, como gastos de nuestra entidad, ¿ya? Ahora, miren,
Alcance. Seguimos hablando del tema de inventarios, ¿no? El alcance de esta política aplica a los inventarios calificados como activo, evidentemente, pero que tienen la forma de materiales o suministros para ser consumidos en la prestación de servicios. Recordemos que nosotros consumimos materiales como entidades públicas, consumimos materiales para finalmente proporcionarle un servicio a la población. ¿Ya? Y acá pongo, en general esta política contable realiza el tratamiento contable de todos los bienes que se adquieren con el propósito de ser consumidos en la prestación de servicio, lo que acabo de comentarles. ¿Ya? Y claro, como voy a hacer una política y evidentemente voy a utilizar terminología técnica, es necesario que esa terminología técnica sea debidamente aclarada a través de un rubro llamado definiciones. En esas definiciones precisas la terminología y de qué se trata ese tipo de terminología, ¿no? Cuando nosotros registramos hechos económicos relacionados con un inventario, principalmente quiero saber a qué costo lo voy a registrar, cómo lo voy a presentar, cómo lo voy a revelar y claro, cómo lo voy a reconocer, ¿no? Reconocer, medir, presentar y revelar. Sigo manteniéndome en esas 4 variables, ¿ya? Voy a hablar de temas como costo de reposición, costo promedio ponderado, valor neto de realización, valor razonable. En realidad son terminologías bastante sencillas, siempre y cuando ustedes lo aterricen a la realidad. Pero si lo ven desde un punto de vista inerte, como es la literatura contenida en las NICS SP, evidentemente no vamos a poder captarlas o conectarnos con esos conceptos, ¿ya? Bien, entonces, comencemos, ¿no? Dándole cuerpo justamente a estas 4 variables de las que tanto les hablo. Empecemos con el reconocimiento. En cuanto al reconocimiento, ¿qué significa reconocimiento? Bueno, también lo vi en clases anteriores, como cuando tú reconoces a un hijo, ¿no? Cuando reconoces a tu hijo, le das un nombre y apellido. Igual pasa en este caso no con el hijo, sino con un hecho económico del que tanto hablamos. Si estamos frente a un hecho económico del cual nos informa el área de almacén, en este caso, lo tenemos que reconocer en los estados financieros. Y para reconocerlo, también tenemos que darle un nombre y apellido. El nombre quiere decir, primero, ¿qué cosa es? Un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gastos. Ese hecho económico al que, de, en que esa información de ese hecho económico que te proporciona el área de almacén. ¿Qué cosa es? ¿Un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto? Está claro que es un activo, ¿no? Por distintas razones es un activo. Ya, ese es su nombre. Y su apellido quiere decir, ya, si me has dicho que es un activo, pero ¿qué tipo de activo es? Bueno, es el tipo de activo de inventario, porque ustedes saben que en su listado de activos tenemos cajibancos, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta, equipo, intangibles, ¿no? Hay una serie de activos que ustedes manejan. Principalmente tenemos un activo del tipo de inventarios. Esa es la fase de reconocimiento. Pero como cuando yo les digo, ya estamos frente a un activo, del tema de inventarios, en realidad necesito información mucho más específica en la fase de reconocimiento, en la parte de reconocimiento. Y ok, está claro que tú manejas activos que son inventarios, pero dime qué tipo de inventarios. Ah, son papelerías. Perfecto, papelerías. O sea, estás siendo un poquito más preciso en el hecho económico que acontece en tu entidad. Por ejemplo, en mi entidad, tenemos activos del tipo de inventario que en este caso son carnets universitarios. ¿Ves? Los carnets universitarios no lo producen en todas las entidades públicas, ¿no? Sino en determinadas entidades públicas. Carnets para permiso de conducir, carnets para ingresar a la universidad, carnets, no sé, para algún tipo de permiso académico, qué sé yo. ¿Me entienden? No todas las entidades públicas generan esos tipos de bienes o adquieren ese tipo de bienes, ¿no? Solamente determinadas entidades públicas. Entonces, en mi entidad pública, de alguna manera, he personalizado el concepto de inventarios. Manejo activos de la clase inventarios llamados carnets universitarios, ¿sí? Entonces ya lo estoy reconociendo, ¿no? Estoy siendo muy específico en el hecho económico que es propio de mi entidad. Y eso se tiene que reflejar justamente acá en esta política de reconocimiento. Una vez que ustedes reconocen, eh, vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Una vez que ustedes reconocen frente a qué activo están, lo siguiente que tienen que hacerlo es medirlo, ¿no? Acá está una política de medición.
Ahora, normalmente yo, en el caso de los carnets universitarios, utilizo el costo histórico. Hay una serie de valores de medición que nos entrega el marco conceptual, ¿no? Costo histórico, valor razonable, costo de reposición, valor en uso, costo amortizado, qué sé yo, una infinidad de costos. Pero la norma evidentemente te dice, selecciona el costo que te sea más útil para la toma de decisiones. Todo parte de una buena toma de decisiones. Entonces, cuando tú adquieres un bien, en este caso carnets universitarios, ¿cuál sería el costo que yo debería seleccionar? En teoría debería ser el costo histórico, ¿no? El costo histórico. Ahora mi pregunta va para todos ustedes. ¿Por qué seleccionaría el costo histórico? ¿Por qué? ¿Por qué no el valor razonable, el valor de mercado? ¿Por qué no un costo de reposición? ¿Mm? ¿O por qué no cualquier otro tipo de costos? Total, tengo como 10 costos para elegir. ¿Por qué justamente el costo histórico es el que normalmente utilizo? ¿Saben por qué? Porque dentro de la utilidad de la información que ustedes pretenden presentar a la gerencia, hay un principio que se tiene que cumplir que es el costo-beneficio. Es decir, la información que tú presentes a la gerencia o a la administración tiene que ser muy beneficiosa y a la vez lo menos costosa posible. Cuando ustedes adquieren algún bien, por ejemplo, se me ocurre hoy día comprar una computadora. Ya, voy al mercado, me cobran $1000 por esa computadora. Perfecto. Me dan mi facturita, ahí está la factura, $1000 por la compra de la computadora. La pregunta es, a mí, ¿me ha costado obtener esa información de que la computadora costaba $1000? Evidentemente que no, ¿no? Al momento mismo de comprar la computadora, ya en la factura venía el precio de los $1000. ¿Me entienden? Puede que de repente recibí esa factura con el costo de los $1000 y no me gustaba, pues no estaba de acuerdo con esos $1000. Venía, llamaba a un tasador y me decía, no, tu computadora no vale $1000, vale $1050. Ah, ya, perfecto, $1050. Eso sí me parece muy, muy correcto, le voy a decir al tasador, ¿no? ¿Cuánto te debo por tus servicios de tasador? Ah, me debes $500, ¿no? Por haberte tasado tu computadora. Genial. ¿Cuánto gastaría? Los $1000 que invertí en la computadora y los $500 que le estoy dando al tasador, justamente por la tasación que me ha hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué yo elijo el costo histórico en sí? Porque en realidad es un costo en la cual no tengo que hacer ningún desembolso adicional, justamente para saber cuánto vale ese bien que estoy adquiriendo. Basta con solamente ver la factura, ¿no? Y el importe que he pagado. Es un costo barato, se podría decir, o nulo, pero que me da el beneficio o me da un importe de referencia para saber cuánto está lo que he adquirido. Por eso que normalmente ustedes utilizan el el costo histórico. ¿Ya? Pero como ven, estoy aplicando una política de medición inicial, ¿no? Midiéndolos al costo histórico. Ahora, ¿qué pasaría si esa mercadería que yo adquiero en el futuro eh, eh, no se vende? No se vende o no se consume. Entonces, cuando ustedes adquieren una mercadería, un inventario, evidentemente cuando pase el tiempo, esa mercadería va a cambiar su valor, ¿sí o no? ¿En base a qué cambia su valor? En base a la oferta y la demanda del mercado. Si tú tienes una mercadería, entonces ustedes compran una mercadería, se supone, por ejemplo, ¿no? A 100. Si tienen esa mercadería almacenada durante mucho tiempo, evidentemente después de 1 o 2 años, esa mercadería ya no va a tener el mismo valor, ya no va a tener la misma medición inicial cuando ustedes lo registraron al momento de comprarlo. Y tienen que hacer un ajuste a esa medición inicial. Esa medición adicional que le hacen, ese ajuste adicional que le hacen, se le llama medición posterior. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ajustar sus inventarios, ya sea al costo de reposición o ya sea al valor neto de realización, que en realidad son dos conceptos bastante sencillos de manejar. Si ustedes han adquirido mercaderías, se me ocurre ya, ustedes se dedican a comprar y a vender toners de impresora. Lo compraron esos toners a 100, ¿ya? Para venderlos al mercado a 150. Ya, pasan los días y no vendes el toner. Te costó 100, ¿ah? Lo querías vender a 150. Pasan los días y
y no lo vendes. La idea principal era que yo invierto 100 en esos toners y para mí eso representa un costo. ¿Un costo por qué? Porque esa inversión que yo en esos toners, en la compra de esos toners por $100, lo voy a recuperar a través de una venta por 150 y encima me voy a ganar evidentemente una utilidad de 50. Pero pasan los días y no los vendo, no vendo esos toners. Pasan los meses, no los vendo. Pasan los años y no lo vendo. ¿Ya? No lo vendo. En un mercado entre ofertantes y demandantes voy al mercado y nadie me lo quiere comprar. Entonces, después de pasado 2 años, 3 años, evidentemente ese toner ya no va a costar los mismos $100, ¿no? El costo, me refiero al costo. Y menos lo voy a poder vender a $150 como tenía inicialmente pensado. Entonces, dentro de 2 años, voy a tener que nuevamente acercarme al mercado y preguntar al mismo mercado cuánto me dan por ese toner. Y evidentemente, como el toner está desfasado, no me van a dar 150, ni tampoco me van a dar 100, que fue lo que me costó inicialmente, 2 años atrás. Me van a dar de repente $30. Entonces, si me dan $30, sería irrisorio que en mis estados financieros el toner siguiera valiendo 100. ¿Por qué? Porque cuando lo venda, no voy a recuperar esos 100, sino voy a recuperar solamente 30 y 70 prácticamente para mí van a ser una desvalorización, una pérdida que yo voy a tener que asumir, una pérdida por desvalorización de existencia. Entonces, cuando yo comparo mi precio actual, mi precio según libros contables, que es 100, y comparo el valor de mercado, es decir, el valor neto de realización, me doy cuenta que ya no vale 100, sino vale 30. Mi mercadería se ha desvalorizado en el tiempo. Entonces, ya no voy a recuperar esos 100, voy a recuperar solamente 30. Los 70 restantes para mí representa un gasto. Un gasto viene a ser aquel desembolso que no va a ser recuperable a través de la venta o a través del consumo. ¿Ya? Por eso hay una evaluación posterior, en este caso, al valor neto de realización, al valor de mercado, en el momento en el cual tú quieres vender, en este caso, el toner desfasado. ¿Ya? Ese es correspondiente a las políticas. ¿Ves cómo ustedes ya van poniendo sus políticas de medición inicial y posterior? Estableciendo sus reglas de juego. ¿Ya? Sus reglas de juego. Ahora, así como hay políticas de reconocimiento, que ya lo vimos, es un activo, es un inventario, es un toner, en este caso, de medición. Hay una medición inicial al costo histórico, pero hay una medición posterior a valor neto realización, es decir, al valor de venta de ese bien, que evidentemente ya no va a ser lo mismo que hace 2 años, de acuerdo al ejemplo que les mencioné. Después va a haber una política de presentación y revelación, ¿no? ¿Cómo presentas estos inventarios en los estados financieros? En el estado de situación financiera lo presentas en el rubro de existencias, menos cualquier estimación por desvalorización, ¿no? Y en el estado de resultados, justamente registras eh, las desvalorizaciones que ha sufrido este bien, si en caso no lo has vendido, ¿ya? Ese es en cuanto a presentación en los estados financieros y en el estado económico. Así como hay políticas de presentación, también hay políticas de revelación. En revelación, eh, agregas información adicional que te sirve para dar lectura justamente a ese hecho económico a mayor profundidad. ¿Ya? Eh, ahora, José, por ejemplo, nos comenta, ¿no? ¿Cuándo se debería de realizar la medición posterior? Cuando exista indicios de que el bien que tienes en almacén a la fecha ha sufrido algún tipo de desvalorización. Y para ello, en el caso de inventarios, tendrías que hacer un inventario de todos tus bienes de almacén y evidentemente vas a ver bienes con una mayor antigüedad, ¿no? Esa antigüedad te delata de alguna manera que el costo de ese bien ya no es el mismo que cuando lo adquiriste, Y cuando tú lo vendas, si es que quieres venderlo, evidentemente no vas a recuperar la inversión inicial que hiciste en ese bien, ¿ya? Vas a recuperar mucho menos. ¿Por qué? Porque has sufrido un desgaste, una pérdida por obsolescencia, ¿no? En este caso, una desvalorización de existencia del toner, para el ejemplo que les he mencionado, ¿ya? Entonces, se tiene que ver mucho los indicios, algún indicio que pruebe que tu inventario está siendo desvalorizado.
Y nada, este es más que todo una breve, en realidad, una breve charla referente a, a cómo se estructura el contenido de cualquier norma internacional. Estamos hablando ya sea de propiedad, planta, equipo, inventarios, propiedad, planta, equipo NIC SP17, inventarios NIC SP12, NIC SP31 intangibles, NIC SP propiedades de inversión, creo que es la 16, y así, ¿no? Cualquier elemento activo o pasivo, siempre su literatura contable se estructura en base a lo que es reconocimiento, medición, presentación y revelación. El plan de cuentas para capturar ese hecho económico igualito se estructura en base a reconocimiento, medición, presentación y revelación. Toda la contabilidad se estructura sobre ese armaje, sobre ese armazón, ¿ya? Entonces, les he hablado solamente de un pequeño ejemplo, ¿no? Que en este caso es el toner. Y he utilizado párrafos extraídos, acá están los párrafos extraídos de la NIC SP12, inventarios. Pero no les he dicho, vamos a ver la NIC SP12, ¿no? Sino vamos a ver un pequeño caso aterrizado o haciendo uso de herramientas o de estándares de calidad que están contenidos en la NIC SP12. ¿Ven? ¿Ven cómo el contexto cambia cuando lees algo y lo aplicas a algo por necesidad, ¿no? Para utilizarlo en tu empresa o en tu entidad pública, más que por obligación de estudiar un curso de normas internacionales de contabilidad. Y esto es solamente una pequeña muestra, bueno, de lo que vemos en el curso de contabilidad gubernamental bajo enfoque NICS. Así como hay políticas utilizando las 4 variables, ¿ya? ¿Por qué hablo tanto de políticas? Porque en realidad las NICS son políticas, son criterios, son estándares de calidad, son principios, son lineamientos que te ayudan a capturar y a registrar de manera ordenada tus hechos económicos. ¿Sí? Políticas básicamente son normas internacionales de contabilidad, lineamientos establecidos para capturar correctamente el hecho económico de tal forma que la información que presentes en los estados financieros te sea útil para para la toma de decisiones, ¿ya? Hay una serie de filtros, evidentemente, por la cual tiene que pasar en esas 4 variables que tanto les menciono, que aseguran que la información que tú utilizas es útil para la toma de decisiones, ¿ya? Un pequeño ejemplo, ya para terminar, un pequeño ejemplo, en estos últimos minutos que nos faltan, es, por ejemplo, las políticas contables aplicadas a rubro de propiedad, planta, equipo. Igualito, siguiendo la estructura que les he mencionado, ¿no? Reconocimiento, medición, presentación y revelación, cuyas herramientas vamos a poder rescatarlas de la NIL SP17, propiedad, planta, equipo, ¿ya? Pero enfóquense en leer la NIL SP17 con la finalidad de obtener herramientas para darle cuerpo a cada una de estas variables que ustedes necesitan, ¿no? En la NIC SP17. Y bueno, en realidad no es necesario construir una política contable de propiedad, planta, equipo, porque ya la tenemos establecida, ¿no? En la normativa peruana, en la directiva 005-2016, que en realidad es una política, es un criterio que se puede aplicar tranquilamente a nivel mundial. Porque el hecho económico es uno, ¿no? Es uno. Con sus peculiaridades, lo sé, por cada entidad pública, pero finalmente sigue siendo casi similar. Y en cuanto a su estructura, ¿no? Del hecho económico, de cómo capturar ese hecho económico, sigue estas 4 variables que les acabo de mencionar, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Dentro de esta política de propiedad, planta, equipo, relacionada íntimamente con la ley CP17, propiedad, planta, equipo, dice que los activos tienen que ser reconocidos, ¿no? Reconocimiento, tienen que ser reconocidos siempre y cuando sea mayor al cuarto de la OIT, del cuarto de la OIT vigente. Ahora, yo les hago la pregunta en estos últimos minutos. ¿Por qué el activo se reconoce siempre y cuando, un activo fijo se reconoce siempre y cuando el costo sea mayor al cuarto de la OIT? ¿Por qué no podría ser reconocido si es menor al cuarto de la OIT? ¿Por qué? ¿Por qué tanta importancia en este umbral de reconocimiento? Si es mayor al cuarto de OIT, lo reconozco, ¿no? En este caso, perdón, el cuarto de OIT es algo de $300, ¿no? Algo de 1000 soles. Si el activo que yo adquiero es mayor a $300, lo activo, ¿no? Lo pongo como activo. Y si no, lo registro como un gasto, como un activo fijo menor. ¿Por qué? ¿Se han hecho la pregunta por qué? ¿Por qué se utiliza ese umbral?
¿Qué pasaría si no le hago caso? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. ¿Qué pasa si yo me compro, la entidad se compra en este momento una regla, ya. O un cuaderno, ya, ponte un cuaderno. Ese cuaderno me costó $1. No es mayor el cuarto del UIT, $1. Ya. ¿Lo activo o no lo activo? O lo mando al gasto. ¿Cuál sería el problema si lo activo? No le he dado caso a la norma que tanto me... ¿Cuál sería el problema si lo activo en este momento? ¿Saben cuál sería el problema? El tema es el costo-beneficio. Recuerden que la información que ustedes están capturando tiene que ser útil para toma de decisiones, pero tiene que ser beneficiosa y a la vez lo menos costosa posible. Imagínense ustedes estar activando un cuaderno y estar depreciándolo. Las horas hombres que toma el contador en trabajar esa información. Y llegado un momento en que ese activo, llamado cuaderno, vale $0.01, un centavo. Y vas al área de patrimonio y le pides la modificación de la vida útil de ese bien. Estoy dándole más trabajo a otro personal, ¿me entienden? Y al final, ¿para qué? ¿Para qué tanto trabajo a tanto personal, tantas horas hombres, haciéndole seguimiento a la depreciación de un bien que vale $1, ¿ya? Que vale $1. ¿Para qué? ¿Me va a ser útil finalmente para la toma de decisiones? Evidentemente que no. Entonces, ese tipo de bienes es mejor registrarlo en el gasto. ¿Por qué? Porque la información capturada finalmente no me va a servir o no me va a ser de utilidad para la toma de decisiones basándonos en el principio del costo-beneficio. Capturen solamente aquella información que les sea útil para la toma de decisiones, ¿ya? Por eso se refiere más que todo al costo-beneficio. Estos umbrales no están establecidos así porque se les ocurrió, pues, ¿no? A alguien de normatividad, sino porque tiene un objetivo común, ¿ya? Entonces, en este orden de ideas, ustedes los insto a estudiar la literatura correspondiente a normas internacionales de contabilidad. Partan de la premisa de construir ustedes mismos sus propias políticas contables y sobre ello construyanlo a través de estas 4 variables que tanto les menciono y comiencen a capturar información justamente de las normas internacionales de contabilidad para construir sus políticas. Al construir sus políticas, al diseñarlas, al armarlas, al darle cuerpo, indirectamente están estudiando normas internacionales de contabilidad, sin saber que lo están estudiando, o al menos lo van a estudiar no de manera obligatoria, ¿no? Sino por necesidad de construir una información, de construir un criterio que finalmente va a ser distribuido entre todos sus asistentes contables, ¿no? ¿Ya? Solamente para el tema de políticas contables, por si acaso, les voy a dejar acá, hay una un pequeño link que lo van a ver acá, ¿sí? En donde ustedes van a poder encontrar información de cómo construir sus políticas contables. La construcción de políticas contables es la clave principal para que ustedes entiendan toda la contabilidad. Toda de principio a fin, ¿ya? O sea, le estoy resumiendo años y años de experiencia y de estudio en solamente que estoy en esos 4 puntos para que conozcan la utilidad de la información financiera. Bien, espero les haya agradado este pequeño video y ya en la próxima clase seguramente veremos otra NIGSP igual con esta misma estructura. En este caso creo que vamos a ver la NIGSP 31 de intangibles, ¿ya? Y así de manera periódica vamos a ir viendo contenido relacionados con las normas internacionales de contabilidad que nos sirven para el armaje o el diseño de nuestras políticas contables necesaria para la elaboración de nuestros estados financieros y necesaria para entrar en esta adopción, en esta tan mentada adopción de NICS-SP en nuestro país. Bien, les doy muy buenas noches a todos y gracias por su participación. Nos vemos.